María siempre había creído que la vida seguiría un camino predecible: matrimonio, familia, carrera. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo se derrumbó. Después de recibir los papeles del divorcio de Esteve, María se encontró en una encrucijada con nada más que su corazón roto y el peso de 2 décadas de recuerdos. Mientras empacaba su vida y dejaba atrás todo lo que creía saber, un extraño sentimiento se instaló en su interior. ¿Estaba corriendo hacia algo nuevo o simplemente estaba huyendo del dolor? Ahora, en un pequeño y tranquilo pueblo que parece a 1.000.000 de millas del caos de su pasado, María debe enfrentar la pregunta más difícil de todas. ¿Podrá reconstruir una vida a partir de las ruinas de su matrimonio? ¿O está condenada a repetir los mismos errores? La casa que heredó de su tía, un lugar al que pensó que nunca regresaría, podría contener las respuestas que necesita desesperadamente. Pero algo no está del todo bien en la gente de este pequeño pueblo. Y María rápidamente se da cuenta de que algunos secretos se niegan a permanecer enterrados. ¿Qué se esconde en el pasado? Y la decisión de María de dejarlo todo atrás será su salvación o su mayor error. Sigue mirando para descubrirlo. María Bennett caminó con dificultad hacia su casa con el peso de las bolsas de compras tirando de sus hombros mientras caminaba bajo el cortante viento de noviembre. La nieve le picaba en la cara, pero ella apenas notaba el frío. En su mano derecha se balanceaba torpemente una bolsa de cebollas y patatas. A su izquierda, leche, kéfir y salchichas que había comprado especialmente para Esteve. Como siempre lo había hecho, aunque Esteve ya no estuviera allí. Su corazón estaba pesado y su mente daba vueltas. Acababa de recibir los papeles del divorcio. Me voy de ti. María allí está embarazada y necesitamos este apartamento. Sus palabras resonaron implacablemente en su mente. Después de todos estos años de sacrificio, amor y devoción, Esteve simplemente se alejó. 22 años de matrimonio y de construir una vida juntos ahora parecían no significar nada. No era la primera vez que se sacrificaba por él. Ella le ayudó a construir su carrera. Ella había mantenido su casa funcionando con un presupuesto limitado. Ella se había quedado despierta hasta tarde preparando la cena para sus colegas cuando ellos apenas podían permitirse comprar comida. Ella lo había dado todo, pero no fue suficiente. Y ahora allí estaba ella, aferrándose a los retazos de una vida que pensó que tendría para siempre. El dolor en su pecho se sentía como si pudiera consumirla. La calle estaba vacía, salvo unas cuantas almas solitarias que intentaban protegerse del frío. A María no le importó. Ella estaba entumecida, separada de todo lo que la rodeaba. Mientras pasaba por el parque, distraídamente notó los columpios que habían sido reparados. Los mismos que solían traerle a ella y al hijo de Esteve, Michael, tanta alegría. Pero ahora solo le recordaban la vida que estaba perdiendo. La vida por la que había trabajado tanto para construir ahora se le escapaba de las manos. Esteve ya se había mudado hacía una semana, yéndose sin nada más que sus pertenencias personales. Él le había quitado todo lo que le importaba, dejándola con todos los recuerdos, todos los restos de un matrimonio roto. Había prometido volver por el resto de las cosas. Pero ella sabía que eso no iba a suceder. Él había tomado su decisión y era definitiva. Mientras María subía las escaleras hacia su apartamento, sentía el peso de cada escalón como si la arrastraran más hacia la desesperación. El apartamento nunca se había sentido tan pequeño,
tan frío. El familiar tic-tac del viejo reloj de la pared, un regalo de bodas de la madre de Esteve, parecía más fuerte que nunca. Fue marcando los momentos de su vida. Los momentos que ya no sentía que tenían significado. El reloj, antaño símbolo de la vida que habían construido juntos. Ahora solo marcaba el paso del tiempo en una casa que ya no se sentía como un hogar. Dejó caer las bolsas sobre la mesa de la cocina y se hundió en una silla. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. La ausencia de Esteve era sofocante. Sus manos temblaban mientras tomaba el teléfono y llamaba a su hermano Andrew. Recibí el periódico, dijo cuando él respondió. El divorcio está decidido. Dentro de un mes, tendré que irme. El apartamento está a nombre de Esteve. La voz de Andrew al otro lado estaba cargada de ira. Hablaré con él. No puede echarte así como así. Déjame encargarme. María no tuvo fuerzas para discutir. No, Andrew. Ya está. Ha tomado una decisión. Después de colgar, se quedó en silencio, pensando en la traición de Esteve. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había pasado por alto las señales de que le había dado todo? El amor, los sacrificios, los años de devoción. Y esta era su recompensa por ser abandonada por alguien más. Las preguntas la carcomía. ¿No era suficiente? ¿Acaso toda su vida juntos era solo una mentira? Se levantó y caminó hacia el dormitorio. Allí, en la esquina, estaba la vieja cómoda de roble, con sus tiradores de latón desgastados por años de uso. Había estado con ellos en las buenas y en las malas. Una reliquia de su pasado. Extendió los dedos rozando la fría madera. Su mente se arremolinaba con recuerdos de un pasado mejor. Días, los viajes a la playa, los cumpleaños. Las mañanas tranquilas en las que se sentaban juntos a tomar café y a hablar de su futuro. Pero todo había desaparecido ya. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. María abrió el cajón de la cómoda y, mientras hojeaba viejos álbumes de fotografías, el peso de su pérdida se volvió insoportable. Allí estaban las fotos de su viaje a la playa. Los que ella le había comprado, los que ahora parecían fragmentos de una vida diferente. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo pudo ella no haber visto las grietas en su relación? Las señales sutiles de que las cosas se estaban escapando. Un álbum en particular le llamó la atención. Una foto de Esteve sonriendo orgullosamente junto a ella en una fiesta de Año Nuevo. Había sido uno de esos raros momentos en los que todo parecía perfecto. Pero ahora, al mirarlo, solo sentía vacío. Los momentos felices de los años que pasaron construyendo una vida juntos. ¿Eran todos ellos solo una fachada? Mientras miraba alrededor del apartamento, los recuerdos parecieron cerrarse sobre ella, asfixiándose. Todo lo que una vez me resultó familiar ahora me parecía extraño. Fue como si la vida que había construido hubiera sido barrida en un instante, dejando nada más que los restos de su corazón roto. El corazón de María está destrozado después de la traición de Esteve. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Intentamos reparar la relación o la abandonarías para siempre? La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas, proyectando un tenue tono gris sobre la habitación. María se sentó en el borde de la cama, mirando los papeles del divorcio que yacían frente a ella como un veredicto final. Cada palabra en el papel se sentía como un peso que presionaba su pecho. Y aún así,
no parecía poder apartar la mirada de él. Sus pensamientos eran un torbellino de confusión y miedo. ¿Cómo se llegó a esta situación? Ella pensó. 22 años de matrimonio, años en los que se había volcado en apoyar a Esteve, ayudándolo a construir su carrera, a criar a su familia. Y ahora todo se había convertido en polvo. ¿No fui suficiente? Los pensamientos se infiltraron lentamente como sombras en los bordes de su mente. Ella había renunciado a tanto por su vida juntos, por su familia. Ella había sacrificado sus propios sueños, sus propias ambiciones por el bien de él. Ella había trabajado incansablemente hasta altas horas de la noche para mantener la casa en funcionamiento mientras Esteve construía su imperio. Ella había sido todo lo que él necesitaba. Solidario, cariñoso y confiable. Entonces, ¿cómo pudo marcharse tan fácilmente? Una parte de ella quería gritar para exigir respuestas. ¿Por qué me dejaste por ella? Pero otra parte, la parte racional, sabía que nunca habría una respuesta satisfactoria. Esteve había tomado su decisión y para ella ya no quedaba nada en la vida que compartían. La mano de María tembló cuando cogió el teléfono y marcó el número de su hermano. Sus dedos parecían tener vida propia, moviéndose sin su permiso, como si ya hubieran tomado la decisión por ella. Ella necesitaba hablar con alguien. Ella necesitaba un salvavidas. Pero incluso cuando sonó el teléfono, no estaba segura de lo que quería oír. Estaba dividida entre quedarse en el dolor familiar de su hogar y dejar todo atrás en busca de algo nuevo. Algo que ni siquiera estaba segura de que fuera mejor. Andrew dijo cuando su hermano le respondió con un tono de voz más bajo del que pretendía. Llevo un tiempo pensando en ir a casa de la tía Clara. Quizás debería dejarlo todo atrás. Hubo una larga pausa al otro lado. Podía oír su respiración, esperando a que ella le explicara más. María no sabía cómo explicárselo. Ya ni siquiera estoy segura de lo que quiero. No sé qué se supone que debo hacer. Se removió incómoda, con la mente acelerada. María, la voz de su hermano, finalmente irrumpió en sus pensamientos. ¿Estás segura de esto? Mudarse a casa de la tía Clara. Es un gran cambio. Tienes tantas cosas que hacer ahora mismo. El divorcio, tu trabajo. Simplemente no quiero que tomes decisiones cuando no estás pensando con claridad. Pero ese era el problema. No estaba pensando con claridad. Su mente era un revoltijo de pensamientos contradictorios. Una parte de ella estaba aterrorizada por lo que vendría después. ¿Qué le esperaba al otro lado de esta decisión? ¿Puedo manejarlo? ¿Y si irse al campo significaba aislarse de todo lo que conocía? Su trabajo, sus amigos, la vida que había construido, incluso si esa vida se estaba desmoronando ahora. Pero había otra parte de ella, un susurro silencioso en el fondo de su mente, diciéndole que tal vez era el momento. Hora de alejarse de los escombros. Hora de dar el salto a algo nuevo, algo desconocido. Tal vez sea el momento de reconstruir. De encontrarme de nuevo, pero esa voz era tan pequeña comparada con la duda, el miedo, la ira que la consumían cada momento de vigilia. No lo sé, dijo finalmente, con la voz vacilante. Ya no puedo estar aquí. Es sofocante. Todo en este apartamento, en esta ciudad, me recuerda todo lo que he perdido. Necesito encontrar un poco de espacio. Andrew, un lugar para respirar. Andrew suspiró. Lo entiendo,
pero María, asegúrate de no huir de tus problemas. No tomes decisiones movidos por la ira o el dolor. Está bien tomarse tiempo. Has pasado por mucho. No tienes que apresurarte. La preocupación de su hermano fue reconfortante, pero solo aumentó su confusión. No sé qué estoy haciendo. Ni siquiera sé si estoy tomando la decisión correcta. Colgó el teléfono con la cabeza pesada por la indecisión. Ella caminaba de un lado a otro con el papel del divorcio todavía frente a ella, con el peso de sus decisiones presentándola como una montaña que ya no podía escalar. Si me voy, ¿qué me quedará? Si me quedo, ¿qué clase de vida tendré con el hombre? ¿Qué me traicionó? María se sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio, mirando hacia un abismo. El camino que tenía ante ella no estaba claro. El miedo a lo desconocido la frenaba. Pero el miedo a quedarse en una vida que ya no tenía sentido estaba empezando a impulsarla hacia adelante. Su mente daba vueltas y sabía que no habría respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Cualquiera que eligiera, habría consecuencias. Pero al menos por primera vez en mucho tiempo, sintió que la elección era suya. Ella miró la vieja carta de su tía Clara. El de la nota misteriosa. Quizás esta sea la señal que he estado esperando. La casa en el campo, la casa que casi había olvidado. De repente parecía la única opción que le parecía adecuada. Pero aún así, había dudas. María tomó una decisión. Ella va a la casa de la tía Clara. Necesitaba reencontrarse lejos del dolor, lejos de los fantasmas de la vida que una vez tuvo. Pero incluso mientras tomaba esta decisión, sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. ¿Estaba corriendo hacia algo nuevo o simplemente estaba huyendo del pasado? La batalla de María contra la indecisión es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. Atrapados entre aferrarnos a lo que sabemos y aventurarnos en lo desconocido. Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? ¿Dejarías todo atrás para comenzar de nuevo o intentarías reconstruir lo que te queda? Comparte tus pensamientos a continuación y cuéntanos qué piensas sobre la decisión de María. María se despertó temprano a la mañana siguiente. La luz del sol que entraba por la ventana era más suave de lo habitual. Casi como una promesa de algo nuevo. La idea de dejarlo todo para ir a la casa de la tía Clara todavía persistía. Pero hoy lo sintió más como una decisión, algo que podía llevar adelante. El peso de las últimas semanas, la traición, el divorcio, la incertidumbre aún se cernían sobre ella. Pero ahora había una pequeña chispa de esperanza. Ella se paró frente al espejo del baño, mirando su reflejo. Me veía tan cansado y vacío. No era solo el agotamiento físico. Era algo más profundo, algo interior que se había ido vaciando con el paso de los años. Pero eso estaba a punto de cambiar. Estoy haciendo esto por mí. Con determinación, María empacó sus cosas. Nada demasiado, solo lo esencial. La ropa que necesitaría. Algunos libros y las viejas fotografías familiares que alguna vez significaron tanto para ella. Ahora se sentía extrañamente tranquila. Como si la tormenta dentro de ella hubiera pasado y dejado atrás una quietud que finalmente podía respirar. El viaje a la casa de la tía Clara fue largo, pero pacífico. La ciudad se fue desvaneciendo poco a poco a medida que se alejaban del bullicio. Y cuando llegó al pueblo rural, sintió como si hubiera cruzado una línea invisible entre su
antigua vida y la que estaba a punto de comenzar. No estaba segura de qué esperaba, pero la pequeña casa en el campo parecía acogedora. Viejo pero resistente, como un lugar donde las cosas podrían comenzar de nuevo. Cuando María salió del coche, el aire fresco del campo llenó sus pulmones. Olía a tierra y a pinos, muy lejos del hormigón y los gases de escape de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en tierra firme. La casa estaba en silencio mientras caminaba por ella. El aroma familiar de madera y muebles viejos flotaba en el aire. No era nada lujoso, pero parecía real. Se sentía como en casa de una manera que su apartamento en la ciudad nunca había tenido. Se dirigió directamente a la cocina, donde la tía Clara había pasado tantas tardes cocinando con el calor del horno llenando la habitación. María abrió la ventana, dejando entrar la brisa fresca. Y por primera vez en semanas, se sintió en paz. Pero la paz era algo frágil. Y mientras María desempaca, las dudas volvieron a aparecer. ¿Era esto realmente suficiente? ¿Qué pasa si tomo la decisión equivocada? Ella se sentó junto a la ventana y miró los campos. La casa había pertenecido a la familia de la tía Clara durante generaciones. Y ella recordaba las historias que su tía solía contarle sobre cómo había crecido allí. Sobre una vida llena de trabajo duro y amor. Todo era tan diferente de la vida que había conocido con Esteve. ¿Tomé la decisión correcta? Su teléfono vibró en su bolsillo, interrumpiendo su ensoñación. Era un mensaje de texto de su hermano, Andrew. ¿Cómo estás? Avísame si necesitas algo. Estaré allí pronto. Su corazón se calentó con el mensaje. Aunque no podía estar allí físicamente, sus palabras eran un recordatorio de que ella no estaba sola. Ella sonrió brevemente, mirando hacia la puerta antes de que sus ojos se posaran en el viejo álbum de fotografías familiar que descansaba sobre la mesa. Las fotos de ella y Esteve en los primeros años de su matrimonio. Esos días sin preocupaciones antes de que todo se volviera tan complicado. ¿Acaso reconozco todavía a esa persona? Abrió el álbum y se dejó llevar por el pasado por un momento. Allí estaban, felices y esperanzados. Pero mientras pasaba las páginas, María no pudo evitar sentir una profunda tristeza. El amor que una vez sintió por Esteve ahora era una sombra de lo que había sido. Ella había invertido tanto en ese matrimonio, en esa familia. Pero todo se había desmoronado. ¿Fui tonto al creer en algo que en realidad nunca existió? De repente, su teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo su hilo de pensamientos. Fue un mensaje de Esteve. Ella dudó, con el dedo flotando sobre la pantalla antes de abrirla. Espero que estés bien. He estado pensando mucho en ti. Sé que las cosas entre nosotros terminaron, pero todavía me preocupo por ti. Por favor, no me odies. El corazón de María se aceleró al leer el mensaje. Ella podía sentir la ira subir a su pecho. ¿Cómo se atreve? Después de todo lo que había hecho, ahora estaba pidiendo perdón. Apretó los puños y clavó las uñas en las palmas. Ella respiró profundamente, intentando calmarse. No, ya lo he superado. Tengo que hacerlo. No puedo seguir aferrándome a esto. Ella borró el mensaje sin responder. Decidida a no dejar que la arrastrara nuevamente a la red de mentiras y promesas incumplidas. La vida que había compartido con él había terminado. Era hora de dejarlo ir. Cuando el sol comenzó a ponerse,
proyectando un resplandor dorado sobre los campos exteriores. María sintió que una sensación de claridad la invadía. Esto es todo. Aquí es donde necesito estar. Se levantó y salió, sintiendo la hierba bajo sus pies mientras respiraba el aire fresco. No tenía idea de lo que le depararía el futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo, no le tenía miedo. Ahora ella tenía su propio camino que seguir, y era solo suya la decisión de hacerlo. El viaje de María ha estado lleno de altibajos emocionales.